Bueno, buenos días. Hemos celebrado hoy el Comité de Dirección del Partido Popular, en el cual ya nos hemos incorporado las personas que fue aprobada por la Junta Directiva Nacional, entre las cuales tengo el honor de encontrarme, y quisiera brindarles en primer lugar a todos los medios de comunicación, desde luego, mi colaboración total y absoluta, y por tanto estar a su disposición para cualquier cuestión que pueda surgir en estos días y en estos meses, porque he defendido también a lo largo de los últimos tiempos, desde luego, que la comunicación directa y cercana con los ciudadanos, y más en una situación como la que estamos viviendo en España, desde luego es lo que genera credibilidad y confianza para, entre todos, poder superar una situación tan complicada como la que tenemos en estos momentos. Cuestiones que han sido tratadas en este comité de dirección, sin perjuicio de las preguntas que luego quieran hacer. En primer lugar, obviamente, nos preocupa la gestión de la pandemia que se está llevando a cabo, y, por tanto, nos preocupa que haya los instrumentos de coordinación suficientes y necesarios para que esto no sea un sálvese quien pueda de cada una de las 17 comunidades autónomas, sino para que haya un marco normativo estable que en una situación ordinaria permita que podamos afrontar con las mejores garantías la gestión de la pandemia y, por tanto, que podamos dotar de las mejores soluciones a todos y cada uno de los ciudadanos. Este marco normativo debía estar ya aplicado, ya debía estar puesto en vigor desde hace ya meses. Por parte del Partido Popular se instó al Gobierno de la Nación a que, una vez que concluyera el estado de alarma, era necesario dotar de estos instrumentos a las comunidades autónomas, dar una coordinación imprescindible. Esto no puede ser que cada comunidad autónoma tenga que buscarse la vida, que cada comunidad autónoma haya resoluciones judiciales que puedan ser distintas, y, por tanto, que era necesario. Sigue siendo necesario, se puede hacer, hay una tramitación de urgencia prevista en el trámite parlamentario, mediante la cual en un plazo muy breve de tiempo podríamos dotar de esos instrumentos sin necesidad de acudir a esa declaración de estado de alarma que se ofreció como posibilidad por el presidente del Gobierno. Recordemos, una posibilidad que existe desde el año 1985 y que no supone ningún ofrecimiento, sino simplemente la aplicación de la ley reguladora del estado de alarma. En segundo lugar, también hemos tratado la vuelta al cole. Nos parece imprescindible, desde luego, y no parece garantizado tampoco por una actuación eficaz y coordinada del Gobierno de la Nación, que la vuelta al cole se produzca de la forma más segura posible, para dar la mayor tranquilidad posible al conjunto de la sociedad y, fundamentalmente, a los padres, y para que los niños puedan acudir y no se agrave esa brecha educativa que se ha producido como consecuencia de esta pandemia. Sorprendentemente, esta mañana la ministra de Educación ha dicho que en la situación de marzo no se volvería a actuar como se hizo, y, por tanto, parece sorprendente que ese reconocimiento se haga 4 meses después, pero más sorprendente aún, permítanme, es que desde el Ministerio y, por tanto, desde el Gobierno de la Nación no se haya hecho prácticamente ningún esfuerzo de coordinación ni la dotación de las medidas necesarias e imprescindibles para que esa vuelta al cole se pueda producir de la forma más segura. Hemos también tratado con preocupación, obviamente, ese nuevo desafío del independentismo y ese desafío del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, planteando incluso que no se eligiera presidente en caso de que sea inhabilitado, y creemos que esto requiere, desde luego, una desautorización rápida e inmediata por parte del Gobierno de la Nación, dejando claro la necesaria aplicación de la legalidad constitucional, de la legalidad vigente en todo momento, y, por tanto, sin que en ningún momento pueda parecer que haya algún intento de contemporizar o algún intento de establecer en este sentido un equilibrio en función de la situación parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno de la Nación. Al mismo tiempo, también hemos tratado, obviamente, las dos cuestiones que, junto con el ámbito sanitario, son urgentes y que más preocupan a los españoles: la situación económica y estos efectos. Creo que ya nadie puede dudar que la situación que hay en España es la peor de todos los países de nuestro entorno y del ámbito de la OCDE, y alguna responsabilidad tendrá el Gobierno de la Nación en que esto haya sucedido. Los datos son dramáticos y, por tanto, exigen soluciones rápidas, soluciones inmediatas, soluciones eficaces. Y, por otra parte, tampoco podemos dejar a nadie atrás como consecuencia de esta pandemia. No podemos permitirnos como sociedad que nadie sufra las consecuencias de esta pandemia de manera irreparable desde el punto de vista social, y por eso es imprescindible
posible articular los medios, pero sobre todo ejecutar aquellas decisiones que se adoptaron en el Congreso de los Diputados prácticamente por unanimidad, como el ingreso mínimo vital, que asistimos con creciente preocupación, desde luego, a que un instrumento de estas características, como digo, apoyado prácticamente por unanimidad del Congreso de los Diputados y fundamental para evitar que se pueda producir esa brecha social, que dejemos a nadie atrás en estos momentos. Los datos de ejecución son absolutamente paupérrimos. Los datos de reconocimiento que se han realizado por parte del Ministerio de José Luis Escrivá, desde luego, no se compadecen con la necesidad que hay en estos momentos en la sociedad española de dotar de los instrumentos eficaces y necesarios para garantizar que no se ahonde, que se repare en la medida de lo posible, desde luego, esa brecha social. Y, por supuesto, también hemos tratado la reunión del miércoles 2 de septiembre entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. En primer lugar, advirtiendo la anomalía de que no se haya convocado por el presidente del Gobierno al líder de la oposición en 6 meses y en los 6 meses más duros que hemos vivido en la historia reciente de España. Apelar a la unidad y apelar a la no necesidad de confrontación parece incompatible precisamente con que en estos meses tan duros y tan complicados para el conjunto de la sociedad española, sin embargo, el presidente del Gobierno no haya convocado en ningún momento ni al líder de la oposición ni en general a otros líderes políticos. Y, en segundo lugar, decir que el presidente del Partido Popular, que Pablo Casado, va con la mejor predisposición a seguir haciendo lo que ha hecho durante los últimos meses, que es precisamente ofrecer una serie de pactos de Estado, ofrecer una serie de acuerdos que son imprescindibles para poder abordar el futuro reciente de España. No hemos recibido respuesta en ningún momento por parte del Gobierno de la Nación, pero no nos vamos a cansar de ofrecer aquellos pactos y aquellos acuerdos que sean buenos, que sean necesarios. Que el Gobierno de la Nación no pretenda o no responda precisamente a esos ofrecimientos, y estamos hablando de hasta 11 pactos de Estado que nos hubieran colocado en mucha mejor disposición para afrontar esta pandemia, o que estemos hablando de ese pacto Cajal por la sanidad o de ese pacto para garantizar cobertura normativa a las comunidades autónomas. Creo, desde luego, que es imprescindible al menos obtener esa respuesta. Por tanto, vamos con la mejor predisposición, pero ya también lo advertimos, no vamos a hacernos la foto. Nuestra intención no es que aquello se quede en una foto. Nuestra intención no es que aquello sea sencillamente una forma de comunicación por parte del presidente del Gobierno en un momento en el que se ve apurado en su situación política, y, por tanto, nosotros lo que no pretendemos, desde luego, es que aquello se quede en una mera foto, como tantas veces estamos acostumbrados a que ha sucedido, desgraciadamente, con este Gobierno. Los españoles no quieren más fotos, los españoles no quieren más política de comunicación, los españoles no quieren más maquinaria dirigida exclusivamente no a hacer política en favor de España y de los españoles, sino sencillamente en favor de un determinado modo de comunicación que no beneficia ni ayuda a la situación que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Estos son básicamente los temas, sin perjuicio de otras cuestiones, que hemos tratado en el comité de dirección, y quedo ahora a su disposición para cualesquiera preguntas que tengan. Dada mi... Sí, por ahí empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcalde. Lo primero que le quería preguntar... Portavoz nacional en este caso. Portavoz. Lo primero que le quería preguntar es, hoy ha utilizado Pedro Sánchez al IBEX para presionarles y pedirles que arrimen el hombro. Me gustaría saber qué tiene concretamente que suceder, por ejemplo, para que ustedes negocien los presupuestos, o si hay posibilidad de que se sienten a hablar con Pedro Sánchez de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias. Sí. En primer lugar, respecto de la conferencia de Pedro Sánchez esta mañana con los empresarios, la primera reflexión es si no debía haber sido al revés el formato, y por tanto que fuera Pedro Sánchez el que escuchara a los empresarios, porque Pedro Sánchez está acostumbrado a hablar, y hablar mucho además, y hablar de forma larga y tendida. Todos somos conscientes de sus alocuciones semanales a lo largo de la pandemia, pero lo que no está acostumbrado es a escuchar la realidad de España, el día a día en el que están los españoles. Y, por tanto, quizás hoy el formato de la conferencia hubiera debido ser distinto. Hubiera debido ser un formato en el que Pedro Sánchez hiciera un gesto de humildad y escuchara. Y escuchara cuál es la realidad a la que se afronta dramáticamente todos los días. Por cierto, no solo las grandes empresas, sino que no se olvide de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que supone prácticamente el 90% del empleo de España. También tendría que escucharles a ellos, también tendría que saber qué es lo que piensan de sus medidas económicas, qué es lo que piensa de su gestión durante la pandemia, qué es lo que piensan que lo que hay que hacer a partir de ahora. Y, por tanto, yo creo que la conferencia bien debía ser al revés. Una conferencia que se llamaba España puede.
Y le queremos decir a los españoles, que nadie lo dude, España puede. El conjunto de la sociedad española puede con lo que nos está sucediendo, puede ganar el futuro, sin lugar a dudas. Hemos dado ejemplos en nuestra historia reciente de afrontar situaciones complicadísimas, dificilísimas, en que la sociedad española precisamente lo que ha demostrado es que con su empuje y con su dinamismo somos capaces de superarlas. España puede. La pregunta es, ¿Pedro Sánchez puede? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en estos momentos. No si España puede, insisto, la sociedad ha dado ejemplos más que de sobra de poder hacer y superar los retos más difíciles. La pregunta es si Pedro Sánchez puede. La pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que hacer los españoles en estos momentos es si un presidente del Gobierno con la trayectoria de Pedro Sánchez, y me limito a datos objetivos, incapaz de aprobar un presupuesto en sus más de 2 años y medio de Gobierno, habiéndose presentado 4 veces a la investidura y habiendo fracasado, habiéndose presentado una 5ª vez cerrando un pacto con un partido como Podemos, con el que una semana antes dijo literalmente que no podría dormir si formara gobierno. La pregunta es si Pedro Sánchez de verdad está a la altura de la sociedad española y de los retos que la sociedad española tiene por delante. Esto no se puede quedar en una conferencia delante de empresarios diciendo España puede, porque España, poder puede. Quien no tenemos la duda de que pueda es Pedro Sánchez. A partir de ahí, nosotros, ya lo hemos dicho, si nosotros no nos guía ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni por cierto Vox, ni por cierto Ciudadanos, nos guía España y los españoles. Es en lo único en lo que nosotros estamos centrados, en España y en los españoles, y en buscar lo mejor para España y para los españoles. Y a partir de ahí le decimos a Pedro Sánchez, sí, nuestra mano está tendida, pero nuestra mano no está tendida para blanquear la imagen de un gobierno de coalición que en estos momentos pide entendimiento de todos y no se entiende entre ellos. ¿Cómo pueden decir que arrimemos el hombro a los demás si entre ellos son incapaces de arrimar el hombro? ¿Cómo pueden decir que la responsabilidad es de la oposición si no se apoya a los presupuestos cuando en estos momentos hay un gobierno que es incapaz de entenderse entre ellos y, por tanto, de aprobar el anteproyecto de presupuestos? Para poder entrar en la hipotética situación de aprobar o no unos presupuestos, lo primero que tendremos que saber es qué presupuestos son. Lo que está haciendo el gobierno es, no, la culpa es de la oposición. Hombre, primero habrá que ver si eres capaz de llegar a un entendimiento con tu socio de gobierno. Tengo un gobierno de coalición. ¿Sería razonable que por no llegar a un acuerdo con mi socio de gobierno le pusiera la presión al Partido Socialista, por ejemplo? Porque eso es exactamente lo que está pasando en estos momentos en el Gobierno de España. Primero, que se pongan de acuerdo entre ellos. Primero, que arrimen el hombro entre ellos. Primero, por cierto, que se pongan a trabajar muchos de esos 23 ministros, el Consejo de Ministros más grande que ha habido nunca en la historia, y de los cuales los españoles desconocen prácticamente todo acerca de su trayectoria y su capacidad de trabajo. Si entre ellos no son capaces de arrimar el hombro, no nos pueden pedir a los demás que arrimemos el hombro. Y aún así les decimos que como nuestra única finalidad es España y los españoles, nosotros estamos ahí porque somos un partido de Estado, porque queremos garantizar el mejor futuro de España y los españoles. Y lo mismo digo respecto de los órganos constitucionales. No nos vamos a sentar a cabildear. No nos vamos a sentar, en este caso, a que haya un reparto como se ha hecho por parte o como se pretende por parte del Gobierno. Esto ya no va de eso. Esto no puede seguir yendo de eso. Esto lo que tiene que ir es de hay una renovación de los órganos constitucionales, pero también hay una serie de requisitos que se han puesto encima de la mesa por parte del Partido Popular y por parte de Pablo Casado. Y mientras no se cumplan esos requisitos, mientras no se respete que esto no puede ser un cabildeo, mientras el Gobierno de la Nación no asuma que esto no es un mero reparto de cromos, desde luego no podemos entender que se den las condiciones adecuadas y necesarias, pero difícilmente pueden pedir a los demás que arrimen el hombro cuando entre ellos no se entienden. Hola, buenas tardes. Mariano Calleja, de ABC. Le quería preguntar, portavoz, por la situación de la pandemia, que se ha complicado en España clarísimamente desde finales de julio, principios de agosto. El Partido Popular apoyó el estado de alarma en marzo. No sé si en estas circunstancias que estamos viviendo en España otra vez bastante complicadas, con muchos contagios, con fallecimientos, el Partido Popular estaría dispuesto a apoyar otro estado de alarma, ya fuera en todo el país o en alguna comunidad autónoma, o es una posibilidad que descarta por completo ya el Partido Popular. Gracias.
Bueno, en principio quien la descarta es el Gobierno de la Nación, porque Pedro Sánchez ha dejado claro que esto ya no va de un estado de alarma en todo el territorio nacional, sino en su caso que cada comunidad autónoma se buscara la vida. Creo que hay que ir paso por paso, creo que los ciudadanos merecen, desde luego, confianza y credibilidad por parte de quienes estamos en las instituciones y por eso, al ir paso por paso, lo que toca es afrontar la situación actual, que no es la de marzo, con armas e instrumentos distintos a los de marzo. Nosotros votamos a favor de ese estado de alarma porque creíamos efectivamente que era el mejor instrumento en aquel momento para poder contener la pandemia que estábamos viviendo. Pero no es menos cierto que la situación del mes de agosto no es la misma que la del mes de marzo. Y, por tanto, lo que hay que dotar es de las armas e instrumentos que sean adecuados en este momento y vamos con notable retraso, insisto, pero hay un trámite parlamentario que lo permite aprobar vía de urgencia para que todas las comunidades autónomas, sin necesidad de acudir al estado de alarma, tengan todos los instrumentos necesarios para poder luchar de manera eficaz contra la pandemia. Esto no puede ser el mando único, asumir toda la responsabilidad y a partir de ahí decidir que ya no tienes ninguna responsabilidad. No va de desentenderse. El que de verdad mantenga como actitud y como conducta política en estos momentos, como hizo el presidente del Gobierno el otro día, que esto va de desentenderse de las comunidades autónomas y que sea cada comunidad autónoma, se equivoca profundamente. Arrimar el hombro y transferir toda la responsabilidad a las comunidades autónomas es incompatible. Arrimar el hombro y transferir toda la responsabilidad a la oposición es incompatible. No se puede arrimar el hombro, en este caso, y pretender al mismo tiempo que uno, siendo presidente del Gobierno, no tiene responsabilidad alguna en lo que ha pasado en España. Los datos están ahí, los datos son objetivos, los datos son fríos y esos datos nos indican que desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, nuestra situación es sensiblemente peor. Por tanto, quien pretenda desligarse de eso, quien pretenda desembarazarse de cualquier responsabilidad, quien le diga a los españoles que la culpa siempre es del otro, sin asumir la que a uno le corresponde como presidente del Gobierno, creo que se está equivocando. Juanma. Gracias, portavoz. Yo quería insistir en lo de los presupuestos, ¿no? Porque usted ha citado los 11 pactos de Estado que propuso Casado en diciembre del año pasado, si yo no recuerdo mal, y el primero de ellos era unos presupuestos siempre que Sánchez, digamos, renegara de subir los impuestos. La semana pasada la vicepresidenta Calviño ya dijo que no se van a subir los grandes impuestos el año que viene y no se hará hasta que no haya crecimiento. ¿Eso al menos no aumenta la predisposición del Partido Popular a negociar? ¿O es que ahora hay una línea roja adicional, que es la de que Pablo Iglesias abandone el Consejo de Ministros? Y, en segundo lugar, le quería preguntar por Cayetana Álvarez de Toledo, la exportavoz, que ha anunciado este domingo que va a continuar como diputada. Y, bueno, yo quería preguntar si al comité de dirección le habría gustado que hubiera dejado paso a un perfil nuevo o si preocupa que sus opiniones, por ejemplo, en contra de la estrategia que ha tomado últimamente Pablo Casado, pues puedan generar cierto ruido en el partido. Gracias. En relación con los presupuestos, la coherencia es fundamental en política. Recomiendo la última reunión de Pablo Casado con Pedro Sánchez en el mes de febrero y ahí se dejó claro cuáles eran las líneas rojas del Partido Popular y siguen siendo las mismas líneas rojas del Partido Popular. Con los socios de Pedro Sánchez nosotros no podemos pactar los presupuestos. ¿Por qué? Por una cuestión de pura lógica. Los presupuestos son el reflejo de la política que va a llevar a cabo un gobierno y la política de Podemos y de sus socios parlamentarios de investidura es incompatible con la política que pretende llevar a cabo el Partido Popular. Es Pedro Sánchez el que en su caso tendrá que elegir. Cuando habla del mejor futuro de España, creo que ha utilizado una expresión, no puede ser que haya una España contra otra, todos debemos estar unidos. Que le pregunta a sus socios parlamentarios de investidura, si precisamente son sus socios parlamentarios de investidura los que no quieren más España, los que quieren menos España, los que no quieren unir, sino los que quieren separar, los que no quieren sumar, sino los que quieren restar. Por tanto, la cuestión estriba en lo mismo que dijimos en febrero. Con los socios de Pedro Sánchez no puede haber acuerdo de presupuestos, porque la política que ellos entienden es absolutamente incompatible con la que entendemos desde el Partido Popular. Nosotros no hemos variado un ápice nuestra postura. A partir de ahí veamos qué posturas han variado. A partir de ahí veamos quién tiene el problema. Si el presidente de un gobierno que lleva más de 2 años y medio no ha conseguido aprobar ningún presupuesto, ¿no será que el que tiene el problema para aprobar los presupuestos y para llegar a acuerdos es Pedro Sánchez? Y la siguiente, que es que obviamente cuando uno está en un gobierno no puede exigir la responsabilidad a la oposición, que cuando uno está en un gobierno tiene que asumir y decirle a los españoles que la responsabilidad es suya y que quien tiene que llevar el barco a buen puerto es él como presidente del gobierno.
arrimar el hombro y no enfrentar a una España contra otra. Cuando se tiene dentro del Gobierno a Podemos, cuando se tiene como socio parlamentario y de investidura a los partidos que tiene como socios parlamentario y de investidura, creo que pocos españoles pueden entender que haya ahí un ejercicio de coherencia. Y la coherencia, como digo, es fundamental en política, sobre todo porque genera certeza, credibilidad y confianza en un momento dado en que los ciudadanos precisamente lo que necesitan es eso, que desde las instituciones les demos confianza, certeza y credibilidad. Respecto de Cayetana Álvarez de Toledo, nosotros mantenemos la misma postura que se mantuvo por parte del presidente nacional. Siempre estarán abiertas las puertas del Partido Popular para Cayetana Álvarez de Toledo, que la decisión de dejar o no el escaño era una decisión personal suya que le correspondía tomar a ella y que, por tanto, nosotros respetaríamos en todo momento esa decisión, al margen de que sea para testar o no la libertad que tiene un diputado de base. No he tenido el privilegio de ser diputado durante 4 legislaturas, pero también digo una cosa, si lo hubiera sido, tendría un conocimiento bastante aproximado sin necesidad de hacer mayores investigaciones prospectivas. ¿Oye? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fátima del diario.es. Quería preguntarle, entonces no entiendo si ha dicho que parece que está la puerta cerrada a un pacto de presupuestos con Pedro Sánchez si mantiene a Podemos en el Gobierno. No entiendo la parte de que no va el miércoles a hacerse la foto. No sé qué se espera entonces de esa reunión con Pedro Sánchez. Y luego hablaba también de los datos, que los datos no mienten y los datos dicen que no todas las comunidades autónomas están igual en estos momentos de contagios. Madrid es una de las más afectadas. ¿No cree que sí, en ese aspecto sí que tiene que haber estrategias diferentes según las zonas que estén peor? Gracias. En primer lugar, y en relación con los presupuestos, lo mismo que en febrero le dijo Pablo Casado a Pedro Sánchez, nosotros somos incompatibles con las políticas de su socio de gobierno y de sus aliados parlamentarios y de investidura, pero es que hay un paso previo a fijar ese pronunciamiento, que es por lo menos saber qué presupuestos quiere presentar y por lo menos saber si esos presupuestos van a ser aprobados de forma unánime por el Gobierno o no van a ser aprobados de forma unánime por el Gobierno. Que haya 2 partidos en un Gobierno no quiere decir que no sea un solo Gobierno. Y, por tanto, que ese Gobierno tiene que aprobar un anteproyecto de presupuestos. A partir de ahí será cuando tengan derecho a decirle a la oposición que arrime el hombro, mientras la oposición ni siquiera sepa cuáles son las líneas fundamentales del anteproyecto de presupuestos, que recordemos, primero se tendrán que entender con ellos antes de exigir entenderse con los demás, y por ahora no parece que se entiendan demasiado, pero una vez que aprueben el anteproyecto de presupuestos podremos decir, pues este es el anteproyecto, ¿qué os parece? Mientras tanto, lo único que sabemos de este Gobierno es, 1, la responsabilidad no es mía, es de la oposición, 2, no estoy de acuerdo dentro del Gobierno, 3, no tengo texto de anteproyecto de presupuestos. No es una forma seria de abordar la cuestión en estos momentos. No es una forma razonable de decirle a los españoles que tenemos que aprobar unos presupuestos. Si ni siquiera saben qué presupuestos quieren aprobar, si ni siquiera saben si están de acuerdo dentro del Gobierno y, por tanto, sin ni siquiera poder exigir a la oposición un pronunciamiento. ¿O es que pretenden que nos pronunciemos sobre un cheque en blanco? ¿De verdad Pedro Sánchez pretende hoy, 31 de agosto, que la oposición le diga sí a sus presupuestos? ¿De verdad lo que pretende es que hoy le demos ese cheque en blanco, sin saber siquiera si está de acuerdo, insisto, con Podemos, sin haber aprobado un anteproyecto y sin, por supuesto, haberse sentado con nadie a hablar? Los tiempos merecen más rigor y seriedad. Los españoles merecen que el Gobierno de verdad tenga más rigor y más seriedad, que el Gobierno piense menos en ellos y más en España. Es que es fundamental pensar en España y en los españoles en estos momentos. Es que hay que dejar los intereses particulares, es que hay que dejar lo que a cada uno le convenga, es que solo nos tiene que importar lo que le conviene a España y a los españoles. Y por eso nosotros no vamos a hacernos una foto el miércoles. Por eso Pablo Casado, como presidente del Partido Popular y líder de la oposición, no quiere ir a hacerse la foto con Pedro Sánchez y ya está. Lo que quiere es de verdad que se hable del futuro de España y de los españoles, de lo que mejor nos conviene, de cómo mejor podemos salir de la crisis sanitaria, de la crisis económica, que cómo tenemos que afrontar y salir de la crisis social. Lo demás son fuegos de artificio, lo demás son cortinas de humo. Nosotros no queremos ir a por una foto, queremos ir a hablar de España y de los españoles. Y ese es el objetivo que tiene Pablo Casado, y ese es el objetivo que espera poder conseguir con Pedro Sánchez. Eso es lo único que nos guía. Y que efectivamente haya comunidades autónomas que estén distintas unas de otras en relación con la situación epidemiológica, y eso es obvio que es así,
No es menos cierto que todas tienen que disponer de un mismo conjunto normativo que les permita a todas, en cualquier escenario en el que se encuentren, afrontar con seguridad jurídica la situación que van a tener que manejar. Que el marco normativo sea el mismo, que el marco normativo sea el adecuado al conjunto de las comunidades autónomas, no quiere decir que dentro de ese marco normativo no se establezcan distintas opciones en función de las cuales, lógicamente, y en función de la situación que atraviese cada comunidad autónoma, se pueda acoger a las distintas opciones. La legislación siempre se tiene que promulgar con carácter general, sin perjuicio de que en cada caso particular se pueda optar por una u otra opción, pero siempre dentro de una legislación que les dote de las armas e instrumentos necesarios para poder acometer en cualquier escenario en el que se encuentren la crisis sanitaria. Sí, hola, buenos días, portavoz. La que sí te parece que está dispuesta a llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno es Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. No sé si han tratado el tema en el comité de dirección de cómo se van a presentar el Partido Popular a unas futuras elecciones en Cataluña. ¿Hayáis tratado el tema o no se haya tratado? Usted, como portavoz nacional, ¿cree que el Partido Popular debería ir en una misma lista electoral con Ciudadanos a esas elecciones, como fue en el País Vasco, o cree que en este momento es mejor que Partido Popular y Ciudadanos compitan en Cataluña? En primer lugar, no se ha tratado la cuestión en el comité de dirección y, en segundo lugar, es una cuestión que no toca en este momento. Es decir, yo creo que la situación catalana tiene tal grado de inestabilidad, tal grado de incertidumbre, que más que pensar en nosotros y en las posibles alianzas que se pueden formar, yo creo que también tenemos que pensar en lo que es mejor para el futuro de los catalanes. Y, en este caso, lo que tenemos que hacer es una labor de oposición, esperar al momento en que se produzca la convocatoria de elecciones y, a partir de ahí, ver las distintas opciones que se pueden abrir. Pero yo creo que en este momento no toca tanto hablar de la coalición del Partido Popular y Ciudadanos como de seguir haciendo la labor de oposición que hace tanto Ciudadanos como el Partido Popular en Cataluña y, por tanto, tratar de seguir por esa vía y tratar de seguir denunciando la situación que se está viviendo, desgraciadamente, en Cataluña desde hace tantos años. Hola, ¿qué tal, portavoz? ¿Qué tal? A ver, yo quería preguntarle dos cuestiones sobre la reunión del miércoles, que perdone que le insista, usted ha dicho que el PP va con la mejor predisposición. Entonces, quería preguntarle en qué se va a traducir, porque ya hemos escuchado en varias preguntas que con los presupuestos, hasta que no haya un anteproyecto, el PP no entiende que se tenga que pronunciar, y creo que se ha quedado un poco en el tintero la pregunta de la compañera sobre la renovación de los cargos institucionales, el Poder Judicial que sigue pendiente. Entonces, si la mejor predisposición del PP va a enfocarse hacia una posible negociación en esos términos, y luego el presidente del PP ya ha dejado claro que en la reunión va a insistir en ese plan B jurídico que el PP lleva defendiendo estos meses, pero en vista de que el Gobierno no se ha pronunciado, quería saber si lo van a plantear en los mismos términos o si va a haber alguna novedad o están dispuestos a introducir algún cambio. Gracias. En relación con la reunión del miércoles, vuelvo a insistir que nosotros ahí lo que queremos es hablar de España y de los españoles y, por tanto, que para nosotros no nos importa tanto hacernos una foto como le puede importar a Pedro Sánchez, porque después de 6 meses, insisto, parece extraño. Yo creo que el común de los españoles no acaba de entender que ese contacto no se hubiera producido antes y que esos encuentros no se hubieran producido antes, y eso le corresponde al Gobierno de la Nación, como no puede ser de otra manera. Por tanto, nosotros lo que no queremos es la foto, nosotros lo que queremos hablar es de España y los españoles. ¿Eso qué quiere decir? Que, en primer lugar, tenemos que afrontar esta pandemia. Yo creo que en la pregunta hay una clave importante, cuando el Gobierno no ha respondido al plan B jurídico del Partido Popular. Y creo que eso es imprescindible. Creo que en democracia un Gobierno debe responder y creo que en democracia un Gobierno debe dar la cara en todo momento, y creo que si no están de acuerdo con el plan B jurídico del Partido Popular, tendría que decirle a los españoles por qué no está de acuerdo con ese plan B, en qué discrepa y en su caso incluso la posibilidad de poder llegar a acuerdos para poder fijar esa normativa conjunta y común a todas las comunidades autónomas. Pero es muy difícil dialogar con un Gobierno que no responde. Es muy difícil dialogar con un presidente del Gobierno que no responde, y es muy difícil dialogar con, en este caso, el Gobierno que ni siquiera a 11 pactos de Estado, ni siquiera un pacto Cajal por la sanidad o ni siquiera un plan B jurídico tan importante para poder dotar de seguridad jurídica a las comunidades autónomas, es incapaz de responder. Y, por tanto, nosotros vamos con la mejor de las disposiciones, porque somos conscientes del momento histórico que atravesamos, somos conscientes de que estamos ante el reto más difícil y complicado que ha atravesado España en las generaciones recientes, y, por tanto, somos conscientes de que todos tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros, que tenemos que apartar el interés partidista
partidista, que tenemos que atender al interés general, que eso exige también renuncias, porque no puede ser de otra manera, eso exige también renuncias, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos simplemente a que haya una ronda de contactos con los distintos líderes de la oposición para tratar de demostrar que se es una persona dialogante y que se es una persona que se está en condiciones de llegar a acuerdos. Estas reuniones llegan tarde. Para empezar, estas reuniones llegan tarde. Estas reuniones se tenían que haber producido estos contactos mucho antes. ¿Cómo es posible que no se hayan producido en los últimos 6 meses? Pero dejando aparte de que llegan tarde, lo que está claro es que lo que no pueden ser es una mera escenificación. Lo que tiene es que permitir al Gobierno de la Nación y entender que las críticas de la oposición y la aportación de propuestas de la oposición siempre es positivo y que la lealtad no es una adhesión inquebrantable ni extender un cheque en blanco. Y que, por tanto, nosotros vamos con esa voluntad. Y vuelvo a decir lo mismo respecto de los diferentes órganos constitucionales. Nosotros no entendemos esto como cabildear puestos. Nosotros no entendemos esto como un simple reparto. Nosotros entendemos que la función de los órganos constitucionales es lo suficientemente importante como para, desde luego, tratar de dotarles en todo momento de la dignidad institucional y de la capacidad que tienen para poder realizar su trabajo. Y eso es lo que nos guía en este momento al Partido Popular. Hola, buenas. Ángela Vera, de La Sexta. Quería preguntarle, porque esta mañana Sánchez ha hecho un llamamiento a la unidad. ¿Cómo justifican entonces el no a los presupuestos? ¿Simplemente por Podemos y que no se ponen de acuerdo con ellos? O sea, ¿cómo responden a ese llamamiento a la unidad que dice Sánchez en este momento? ¿Entiende el presidente Sánchez que la unidad se va a articular con acuerdos con Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, el PP-DECAT? ¿Entiende el señor Sánchez que aquellos que precisamente lo que quieren es menos España van a contribuir a que haya una más y mejor España? ¿Entiende de verdad el presidente Sánchez que sus socios de investidura lo que buscan es una salida al mejor futuro de España y los españoles? ¿Que buscan el mejor interés general? ¿De verdad pretende el señor Sánchez apelar a la unidad cuando ni siquiera dentro de su gobierno se entienden en una cuestión tan sustancial y determinante como los presupuestos? ¿Se puede pedir al Partido Popular que dé el sí a los presupuestos antes incluso de que se lo dé su socio de gobierno? ¿Antes incluso de saber qué es lo que va a figurar en ese proyecto de presupuestos? ¿Se puede pedir al Partido Popular que arrime el hombro con unos cuantos ministros que están desaparecidos en estos momentos y de los cuales no tenemos prácticamente ninguna noticia, teniendo funciones esenciales? ¿Se puede pedir que arrime el hombro al Partido Popular cuando se veta, por ejemplo, la comparecencia de la ministra de Turismo en este momento y ante un sector que lo está pasando tan mal en el Congreso de los Diputados? Aquí no es una cuestión de arrimar el hombro todos, es una cuestión de que quien pide arrimar el hombro tiene que dar ejemplo. Y si tú quieres que los demás arrimen el hombro, el primero que lo tiene que arrimar eres tú.